Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, Ahorita vamos a trabajar con la ley de Snell. Bueno, entonces en el siglo XVII fue que se empezó a trabajar con esta situación de la ley de Snell. Entonces, prácticamente utilizaron algunas ecuaciones para poder encontrar cómo poder ver la refracción utilizando los ángulos. Y pues la ley de Snell se llega a reescribir de la siguiente manera. Zeta 1 va a ser igual a 2 por seno de zeta 2. Esos serían dos ángulos que nosotros estaríamos trabajando. Entonces, a trabajar con la letra N, que ya sabemos que van expresando precisamente los índices de refracción y los ángulos que van dependiendo de lo que se va trabajando, se va a poder encontrar. Por ejemplo, en el caso del índice de refracción es tanto y nosotros lo hacemos en tantos ángulos, ¿cuánto sería el otro índice de refracción o cuánto sería el ángulo que tiraría? Que eso es lo que estábamos hablando al inicio. Entonces, vamos a ver una aplicación directamente de este tema. Y, y vamos a decir que la luz, solo vamos a poner una letra del programa, la luz pasa del agua al aire con un ángulo de incidencia de 35 grados. Sería cuál será el ángulo de refracción eh, del agua, si el índice, perdón, si el índice de refracción del agua es de 1.33. Bueno, entonces tenemos, ya con la ley de Snell empezamos a trabajar. Primero cuánto tenemos en cada dato que nos están dando. Primero tenemos el ángulo, en este caso, ¿cuánto sería el ángulo que tendríamos? 35 grados. Y aparte de esto, dos ángulos, dos índices de refracción, perdón. En el caso del agua, ¿cuánto dijimos que era? 1.33. Pero también tenemos el aire. Y el índice de refracción del aire es 1.0, que se sigue antes señalando. Entonces ya con esto nosotros podemos, por ejemplo, es lo que les comentaba, ¿verdad? En el caso de, si usted pone un vaso vacío, ahí está el aire. Entonces este también tiene su índice de refracción. Exacto, ajá. Entonces miremos cómo sería el ángulo que tendríamos en este caso. Vamos a poner el índice del aire con el seno del ángulo del aire. Y esto va a ser el índice del agua
con el seno del ángulo del agua, ¿verdad? Entonces tenemos el índice del aire que es 1.0. Y en el caso de aquí, no tenemos el ángulo del aire. Ese es el que nosotros queremos encontrar. El índice del agua es 1.33. Pero ¿cuál sería el seno del ángulo que entra en el agua? 35 grados. Entonces despejamos. Aquí podemos dividir en ambos lados este término o multiplicar uno por seno del ángulo del aire. Y pues también podríamos multiplicar esto. ¿Cuánto nos quedaría el producto de estos dos? Ahí tenemos que tenerlo en tej. Sí, porque estamos hablando de ángulos. Exacto. Hace falta dos semanas más, ¿va, muchachos? Todavía más. ¿Cuánto terminan ustedes? ¿O todavía terminan? ¿De verdad? Usted trabaja hasta 24, 25, 21. Ah, ya. El índice de refracción. Ah, sí. Dependiendo del líquido, el aire. El aire es 1.0 por lo menos. El agua es la ley de Snell. 0.76. 28 lo podemos aproximar a 3. Ahora, ¿qué podríamos hacer para encontrar el ángulo? Pues simple, lo que vamos a hacer es el seno inverso, ¿verdad? El seno inverso de 0.76. 763. ¿Cuánto nos daría? Sí, está bien. Ahí estamos. Ese sería el ángulo que saldría. Si se lanzó con un ángulo de 35, saldría con un ángulo de 49. Vamos a hacer un esquemita para que ustedes lo puedan observar cómo sería la situación acá. Van a ir a interface. Van a ir a interface. Ya que regresó nuevamente. Yo quería ir hoy, pero mis hijos tienen un convivio, entonces. Al 23. Sí, hay de todo usted. Juegos mecánicos, ventas de cosas. A mí me gusta, siempre me gustó. Por ejemplo, aquí tenemos que entra ay, otra vez se me salió este entra a 35, pero sale a 49 sería en este caso. Tendría que ser más o menos por acá. Eso sería lo que pasaría en esta situación. Ahí puse 39. 49.72. Dígame, dígame. Es 1.0.
Aquí apuntamos la semana pasada la tablita, mira. ¿Viste? Sí. Estos son los índices de reflexión del agua, es 1.33. Lo que no habíamos apuntado era el aire. El aire es 1.0. Y eso es lo que tenemos que ver con lo que vamos a hacer en el proyecto. ¿Ya? ¿Puedo cambiar? ¿O todavía están copiando? Termine. Voy a poner pausa. Miremos este otro problema que ahora lo que nos van a pedir es el índice. Que eso puede suceder, que tengamos los ángulos. Y ahora, de un nuevo elemento que nosotros no habíamos trabajado, un nuevo compuesto, y ver cómo sería el índice de refracción. Sí, exacto. El rayo de luz en el agua, ya sabemos que n es igual a 1.33. Incide eh, a un ángulo de 40 grados sobre una lámina de vidrio. Está en el fondo de un contenedor. Es decir, si el rayo de refracción forma un ángulo de 33.7 grados con la normal, ¿cuál es el índice de refracción del vidrio? Bueno, entonces nuevamente, pues ya sabemos que la ley de Snell nos dice, en este caso estamos hablando del agua, sería el índice del agua por el seno del ángulo del agua, que es igual al índice del vidrio con el ángulo por el seno del ángulo del vidrio. Bueno, entonces el agua ya sabemos de que es 1.33. ¿Y cuál sería el ángulo que trabajaríamos en este caso? Es de 40 grados. Y el índice del vidrio es el que nosotros queremos saber. Pero sí sabemos cuál sería el ángulo que sale en la refracción, que sería 33.7 grados. Entonces lo que hacemos es dividir en ambos lados esta expresión para encontrar el índice de esa cantidad. ¿Cuánto nos quedaría el índice del vidrio entonces? ¿1 punto?
1.54 sería el índice de refracción. Entonces ya tenemos acá, por ejemplo, cuando estemos trabajando con esto, ya podemos saber cuál es el índice de refracción del vidrio. Ahora, en el caso del vidrio, siendo un vidrio plano, pasa 1.54. Pero ¿qué pasaría en el caso de lo que estaba comentando su compañero? Que pasa vidrio, vacío y vidrio. ¿Qué sería en ese caso? Ahí hay que trabajar con los diferentes índices, porque estaría que trabajar con el vidrio que pasa al vacío, que es el aire, y el aire pasa al otro vidrio para salir. Sería la situación. Y lo mismo sucede en el caso de trabajar con agua, con todo eso. O sea, es importante. ¿Ya? Sí. Fíjese que ahora, desde que me cambié aquí, yo ya no sufro de calor. Porque ahí, bueno, ayer, el jueves, recibí un premio. Tuve que viajar a Shela. Entonces, estando en Shela, eh, pasé eh, menos frío en Shela que el apartamento. Sí. Bien, ya no, yo ya me siento muy acomodado. Por ejemplo, hoy fue el día en que sentí, pero sí, ahí está. Bueno, por ejemplo, hoy fue mi último día en la sala. ¿Ah? Es que en la San Carlos, bueno, miremos pues. Y ahora el tema que vamos a trabajar en este momento tiene que ver con la longitud y onda de refracción. Algo que estaba mencionando Diego que era importante es que cuando nosotros pasamos la luz por agua, va perdiendo su velocidad poco a poco, por ejemplo. Imagínense la situación esta en cuando doy el tema de logaritmos y exponenciales. Hay un problema que menciona Sokowski que a mí me gusta mucho que se mire, porque Sokowski dice que en osteonografía se trabaja con una ley que se llama Lambert, algo así, de que usted pone una luz, entra, pero va a llegar un momento en que los fotones de luz van a desaparecerse. Y eso pareciera al cero, al oscuro totalmente. Ya prácticamente sería muchas situaciones. Entonces, esto es lo mismo que sucede en este caso. Cuando lo que nosotros estamos estudiando la luz, cuando entra entre un líquido, empieza a perder su velocidad. Y a eso se le llama densidad. Es la densidad óptica. Bueno, el sol, el calor. Bueno, entonces lo que va sucediendo en este caso es de que no, la luz tiene, por eso se le habla de la dualidad de la luz, porque la luz se mueve como partícula, pero también como onda, exactamente. Entonces,
el movimiento eh, de onda es de esta manera. Son expresiones senoidales, porque lo estoy poniendo muy abajo. Vamos a ver. ¿Se siente usted se escucha melodiseria? Seria cumbia. Le estoy contando a qué horas que va a estar el... ¿En dónde? Hay majadas. ¿A qué van a estar en Interfer el lunes? Bueno, entonces cuando pasa esta situación, este medio de transporte, que nosotros le vamos a llamar a esta parte cuando entra aquí, medio de transporte. Entonces, y nosotros aparentemente vamos a observar que empieza a tomar una situación distinta. A esto que está aquí afuera va a ser el aire. Entonces, a los momentos en que nosotros miramos, y solo déjenme agregar más ondas por aquí. Acá. Buenas. Gracias. Entonces aquí, por ejemplo, en estas crestas, aquí vamos a tener esa densidad óptica. Y en el caso de aquí, en esta parte que nosotros tenemos este medio de transporte, también vamos a tener otra densidad. Ya esta va a ser la densidad transparente de transporte, que es la que nosotros tenemos en este medio, en esta parte de las crestas. Entonces la fórmula para encontrar esa densidad que tenemos en esta parte va a ser la densidad de, del aire dividido el índice de lo que nosotros estemos trabajando. Así es como vamos a trabajar con esta expresión que nosotros vamos a visualizar acá. Entonces, ahorita vamos a ir observando cómo poder calcular la longitud de onda que pasa por estas situaciones. No los quería molestar, chicos. Es que van a necesitar cargarme. Refracción. M es el medio, exactamente. Esto, esto que tenemos acá, es el lambda. Esa es la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, de cresta a cresta tenemos esta longitud de onda del aire. Esta sería la longitud de onda del medio. Y acá, por ejemplo, si seguimos acá, podemos tener otra cresta más y aquí sería nuevamente la longitud del aire. Pero si nosotros queremos encontrar la longitud del medio, sería la longitud del aire dividido el índice del medio que tenemos acá, ¿verdad?
Cuando nosotros salimos, ¿está oscuro? El otro fin voy a traer mi telescopio, aunque miremos por lo menos la primera, o sea, ¿es la luna o la? Es que hay telescopios que son refractores, y el mío precisamente es refractor. Eh, Rebota la luz. Lo que pasa es que aquí tiene su medio, entonces usted pone acá, cabal tira la, puede que se mira de esa manera. Bueno, miremos pues. Una luz roja monocromática con una longitud de onda de 640 nanómetros pasa del aire a una placa de vidrio cuyo índice de refracción es de 1.5, cual será la longitud de onda de la luz dentro de este medio. Bueno, entonces aquí ya tenemos los datos precisamente para empezar a buscar cuál sería la situación. En este caso, ¿cuál sería la longitud de onda que me están dando? Sería, híjole, aquí no puso el nanómetro, solo puso nano. Sería eh, 640 nanómetros. Y me están dando también el nivel el índice del vidrio. ¿Cuál es el índice del vidrio? 1.5. Entonces, si nosotros queremos encontrar la longitud de onda del vidrio, ¿cómo sería entonces? La longitud de onda del aire dividido el índice del vidrio, que serían 640 nanómetros dentro de 1.5. ¿Cuánto nos daría esto? 400, ¿qué? 0.66 nanómetros. Esto lo podemos aproximar porque el dato que nos dieron del aire era entero, entonces lo podríamos aproximar a 27 nanómetros, que sería en este caso. Vamos. Sería otra ecuación para encontrar esa longitud de onda. Vamos a hablar ahora de la dispersión. Si ustedes se dan cuenta, bueno, yo les estaba comentando la última vez, bueno, hace rato que les mencioné de esto, pero el color les decía que no existe, sino que es un problema que nosotros miramos. Parece que sería conveniente pensar si las personas que no distinguen los colores, los daltónicos, están bien o nosotros estamos mal o viceversa, ¿verdad? Porque en el espacio, por ejemplo, como no tenemos ese problema de del prisma de colores,
no podemos ver esos colores. Sin embargo, esos colores nosotros los conocemos como espectros, que nos van señalando esa dispersión que nosotros tengamos. Entonces, imaginémonos de que tenemos un prisma, vamos a tener en este caso, vamos a poner un prisma por acá, y ese prisma pues es atravesado por una luz blanca. Entonces, vamos a quitar esto, vamos a cambiar de color. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro... Entonces, supongamos que aquí tenemos nuestra luz blanca y esta es atravesada por este medio. Entonces, esta va a tirar un montón de espectros que nosotros vamos a tener acá. Y esos espectros son los que nosotros llamamos como colores. Entonces, el primer espectro que se puede ver es el rojo. El segundo espectro es el naranja. El tercero es el amarillo. El cuarto es el verde. El quinto es azul. Y el último que sería la violeta. Entonces, esto es una dispersión por un medio. Y esto va a ser encontrado por la misma situación que les comenté, utilizando el mismo índice de refracción, que sería la velocidad de la luz dividido la velocidad del medio que nosotros tengamos. Entonces, la dispersión es la separación de la luz en diferentes ondas, y esas diferentes ondas son las que nosotros miramos con estos espectros que estamos señalando en este caso. Entonces, por eso de que cuando en el parcial yo les decía, coloquen para ver la dispersión de los colores, creo que porque era muy claro no se pudo distinguir mucho, ¿verdad? Pero sí es que se puede ver. Bueno, algunos sí lograron ver como una capita, pero al tomarle la foto creo que se perdía la visión. Entonces, eso es lo que sucede con este tipo de reflexión. Ah, bien, o sea, es que nosotros tenemos un campo visible, pero hay otro campo que no son visibles. Por ejemplo, las ondas. eh, las ondas que están fuera, por ejemplo, en este caso de los... Exacto. Esas ya no son visibles para nosotros, pero no significa que no estén. Ahora, también hay una situación que nosotros vamos a llamar como ángulo crítico. El ángulo crítico es el ángulo de incidencia límite que nosotros tengamos, que es el más denso que podríamos tener como un resultado de la refracción de un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo encontramos ese ángulo crítico? Es seno del ángulo crítico va a ser igual al índice de refracción 2 dividido el índice de refracción 1, que ese sería el ángulo crítico que nosotros podemos encontrar. Entonces, imaginémonos en este caso, vamos a mover esto un poquito por acá. Imaginémonos esta situación que se nos presente, que nos diga cuál es el ángulo crítico
de una superficie, vidrio-aire, si el índice de refracción del vidrio es de 1.5. Bueno, entonces hacemos, para encontrar el ángulo crítico, ya sabemos de qué es el seno del ángulo crítico, ya sabemos de que también es el índice 2. ¿Cuál sería nuestro índice 2? El índice 2 sería el aire, que ya sabemos de que es 1.0. ¿Y el índice 1 cuál sería? El vidrio, que es 1.5. Entonces, para encontrar el ángulo va a ser, el ángulo crítico va a ser seno inverso de 1.0 dividido 1.5. ¿Cuánto nos daría esto? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto dijo? 0. No, no, no. Seno inverso de 1.0 dividido 1.5. 41.81 grados. Ese sería el ángulo crítico. Muy bien, chicos. Vamos a trabajar.